Bueno, la mira de la zona crítica puso en el centro a Jorge Barraguirre, fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. No, gracias a vos por acercarte a nuestro primer programa en Cablevisión. Espero que no sea tan crítico. Espero que no sea tan crítico. Vamos a tratar de ser al menos caballeros. Corteses. ¿Te quedás en la gestión pública digamos, por lo menos la vocación de servicio está. Eso ya depende hay otras cosas que no dependen de mí, depende del gobernador y depende de la legislatura. Mi cargo en el Poder Ejecutivo es un cargo que tiene acuerdo legislativo, así que no depende de uno. ¿Pero cuál es tu interés? ¿Cuál es tu deseo? No, por eso digo yo que hay vocación como para seguir continuando. Creo que hay cosas para seguir haciendo. Nosotros estamos ahora, por ejemplo, lanzando la discusión pública una modificación del decreto Acuerdo 10.204, que es el reglamento de actuaciones administrativas, y la idea es tener una jurisdicción administrativa mejor, más justa, imparcial, que actúe con más eficiencia, con más celeridad. Esto es parte de una crítica también muy profunda hacia nosotros mismos. Es decir, nosotros teníamos la idea de poder recuperar mora, y estamos con un grupo tratando de recuperar mora, pero básicamente con los expedientes que han entrado durante mi gestión. No hemos podido recuperar demasiada mora de lo que había, digamos, en archivo, los reclamos que venían antes, ¿no? Entonces me parece que esto es una deuda pendiente y que hay que saldarla. ¿Cuál fue el dolor de cabeza más grande en estos 4 años? O por lo dificultoso para elaborar un dictamen, digamos, o por los actores que intervinieron. Creo que lo que de alguna manera puede ser considerado como un activo de la gestión, es decir, esta idea de los acuerdos masivos extrajudiciales que por primera vez se ensaya no solo creo en Santa Fe, sino considerando todas las jurisdicciones administrativas del país. Este nivel de litigación que teníamos, en cierta manera inédito, también encontró una respuesta inédita, que no fue ponerse a litigar caso por caso, expediente por expediente, el reclamo de los exbancarios transferidos y el de los agentes policiales. Y creo que me parece que eso es una respuesta novedosa, que obviamente lleva su tiempo porque son miles de personas que tienen que ponerse de acuerdo. Es decir, bancarios, había más de 1000 personas con legitimación a obtener esta propuesta conciliatoria, y en policía alrededor de 6200. Entonces eso es difícil. Además hay que ponerse de acuerdo con la legislatura. Creo que en parte el éxito es por la coordinación que hubo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Nobleza obliga, y eso me parece que nos ha costado, que no hay un entrenamiento por parte de los abogados para una cultura que no sea la cultura de litigar, y más en el Estado, que no haya una cultura exclusivamente defensiva, y que sea una abogacía más proactiva y que trate de no colmar a los tribunales. Por ejemplo, hay cuestiones pendientes en materia de el arreglo con las causas, con los reclamantes o los demandantes en la causa inundados, y también hay ultimándose el dictamen que tenemos que pronunciar nosotros en virtud del decreto 243/2006, que es el decreto de rescisión de la concesión de aguas provinciales. Claro. Entonces, ahí se están ultimando. Son cuestiones, yo diría, Héctor, muy sofisticadas, que requieren de alguna manera ponerle mucha experticia, gastar muchas horas. Y después además están las cuestiones, yo diría, cotidianas de todos los días, cuestiones que no se ven, pero que hay que emitir dictámenes, no menos de 6 o 7 dictámenes por día, para más o menos mantener un volumen de atención a los particulares decente, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en los últimos meses surgió el inconveniente de los restos de bustos, ¿no? Es que por ejemplo, digamos, restos de bustos, digamos, hay cuestiones que ni siquiera uno puede previsionar, digamos, o sea, que uno no puede estar imaginando que a lo mejor puede llegar un conflicto de esa naturaleza.
¿no? O, por ejemplo, que a uno le vaya a caer el tema del caso Fraticelli, o ver que había cierta desatención por los derechos fundamentales, entonces hubo que crear una especie de programa para atender derechos fundamentales de concubinos del mismo sexo, de cambio de género y nombre registral, la atención preferencial por la discapacidad, cuestiones que hacen al trámite de los expedientes. Hay, por ejemplo, hay 2 dictámenes que hemos pronunciado muy recientemente en Brown y Barbieri, que tienen que ver con la mora administrativa, pero no vinculado a la resolución del pleito, sino en reglamentar una ley. Y entonces, digo, ese tipo de cuestiones, no sé si traen dolores de cabeza, porque también traen satisfacciones, claro. Pero sí son cuestiones muy, muy complejas. Te propongo, porque vos los trajiste el tema, presentar o charlar en relación a cuestiones que tienen que ver con personas, pero que derivan, digamos, en temas muy, muy concretos y tal vez con mucho laburo. Fraticelli, lo mencionaba recién, el ex juez de Rufino, que todos sabemos, y el que no lo sabe, enfrentó una causa judicial por la que estuvo preso, y tras ser revisado el fallo a partir de una situación que nuestro Código Procesal Penal tenía de anacrónico, volvió, y cuando volvió con su defensa de esa revisión positiva para él, reclamó, entre otras cosas, que el Estado pueda resarcirlo. Hay un resarcimiento. En 2,5 millones de dólares, y además de la restitución de su cargo como juez. En el caso tuyo que te compete... Y los aportes jubilatorios. Vos dijiste, es un disparate en una radio local. Sí, se supone que no condecía con el lenguaje habitual que uno tiene, ¿no? Pero yo creo que me parece que en algunas situaciones corresponde calificar las cosas, me parece, como son. Entonces me parece que estamos frente a un reclamo abusivo y en cierto sentido absolutamente prematuro. Es decir, estamos con un reclamo económico que en realidad se debió dirigir al Estado provincial como una forma previa a demandarlo por daños y perjuicios. Y una vez que se agote la vía judicial de daños y perjuicios por todos los tribunales, como tiene que recorrerlo cualquier santafesino, acá se inició directamente por donde debía finalizarse. Es decir, una vez que a uno se le cierran las puertas en la jurisdicción doméstica, uno recién puede, ni siquiera circunvalar, digamos, uno puede saltar a la arena internacional diciendo de que se ha violado el derecho internacional de los derechos humanos. Pero no se puede hacer eso si no hay denegación de justicia, si no hay agotamiento de los recursos previos. Entonces acá ¿hay denegación de justicia cuando hay condena, o el simple procesamiento o una falta de mérito puede no, digamos, habilitar una acción de este tipo? No, la denegación de justicia básicamente pasa por demostrar que hay un orden jurídico que sistemáticamente constituye un obstáculo para una pretensión de justicia por parte del peticionante. Entonces, la denegación de justicia además tiene que ver también con una formalidad que es recorrer todas las etapas del sistema judicial de un Estado miembro de un convenio internacional, en este caso la Convención Internacional de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Yo francamente no veo, en primer lugar, que Argentina, por actos de la provincia de Santa Fe, haya cometido algún ilícito internacional, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación reparó el problema o la cuestión vinculada a la causa penal. La misma Corte Suprema decidió no revisar el Tribunal de Enjuiciamiento, y todavía falta que opinen la Corte Provincial y la Corte Nacional respecto de la absolución que ha tenido con la nueva integración de la Cámara con posterioridad a el recurso extraordinario que la Corte Nacional acogió, ¿no? Entonces me parece que hay un problema de cómo se visualiza el orden jurídico nacional, el orden jurídico internacional y la relación que tienen el doméstico con el derecho internacional. Es un disparate, digamos, en conclusión, digamos. Sí, hoy diría, es un reclamo abusivo y prematuro en términos más técnicos, pero creo que sí. Además, las cifras no se condicen con lo que la Corte Interamericana ha establecido en materia de reparaciones económicas.